Bueno, continuando entonces, jóvenes, nosotros estamos en el diseño ya lógico, ¿no? Estamos dentro del diseño lógico y la primera etapa del diseño lógico es lo siguiente, ¿no? Que las entidades, aquí claramente dice, las entidades se convierten en tablas y sus atributos se convierten en columnas de la tabla. Ejemplo, dice que tenemos una entidad paciente, que tenemos aquí el nombre, los nombres, paterno, materno, celular y CI. Son los únicos atributos que contempla. Entonces, aquí esto se convertiría en esta tabla, ¿no ve? El orden, ya sabemos que al traspasar esto en tabla no importaría. Las reglas que cumplamos con todos los atributos identificados en el modelo conceptual deben pasarse en columnas en el diseño lógico, ¿no ve o no? Entonces, tenemos tablas. ¿Y qué serán estos? Hemos dicho. Entonces, ahora lo que les decía, dentro del modelo en este caso lógico, ya podríamos observar de qué manera se están almacenando los datos. Ya sabemos que son tablas. Dentro del modelo relacional, la información está en tablas. Y eso en la teoría ya lo habíamos mencionado, ¿no? Son tablas relacionadas entre sí. Entonces, lo bueno del modelo lógico es que ya puedo observar yo la forma en cómo se almacenan los datos, ¿no? Entonces, la forma en cómo se registran los datos en las tablas es en forma de fila, ¿ya? Toda esta fila, ay, perdón, toda esta fila refiere que son los datos de un paciente. ¿No veo o no? Aquí tenemos los datos de, o tenemos otra fila, tenemos otro registro. Y esto sería, en otras palabras, el registro de otro paciente. Entonces, cada paciente que se registra siempre en toda una fila. Cada fila llega a ser un registro, un dato. En otras palabras, un paciente. ¿No ve? Y ya podemos observar, ¿no? Por ejemplo, el paciente, aquí tenemos al paciente Ana Yanque López. Su celular había sido 70 45 68 54 y su carnet es 69 54 14 5. Entonces, esos son los datos de la paciente Ana, ¿no? Y tenemos a Juan Daniel, Alberto, y bueno, ¿no veo o no? Entonces, lo mismo habíamos hecho aquí, ¿no? Era parte de su tarea, ¿ya? Teníamos que convertir las entidades en tablas y que insertemos datos, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene alguna consulta respecto a eso? ¿Está clarito hasta ahí? Tal vez alguien se ha dado cuenta de algo. Nada. Ya, entonces hasta ahí está fácil. Ahora, de aquí continuamos, ¿ya? De aquí vamos a ir continuando. Ahora, lo que vamos a ver aquí es lo siguiente, ¿ya? Cuando nosotros insertamos los datos, en este caso, en las tablas, aquí viene algo importante. Cuando hablo de dato, dato es esto. Es un dato, es un dato, es otro dato. Dato es cada información de cada columna, ¿ya? Es un dato. Y un conjunto de datos, toda esta fila llegaría a ser un registro, ¿no ve? Así se conoce eso. Ya lo vamos a ir conociendo un poquito más adelante, esa teoría, ¿ya? No voy a entrar en ese detalle, pero cuando hablamos de dato es la información que se inserta, ¿ya? Por ejemplo, el dato Alberto es el nombre de un cliente. El dato Mamani es el apellido de un cliente. El dato, digamos, calle Japón sin número es en el caso de la dirección de un cliente. Entonces, todos estos datos en formato en toda esta fila forma el cliente, ¿no? Ya sabemos eso, ¿ya? Ahora, aquí viene algo importante. Esto lo vamos a poner de un color. No, así no es que sea. Aquí viene algo importante, ¿ya? Aquí viene algo bien importante. En este caso, cuando nosotros insertamos los datos a las columnas, ¿ya? Obviamente los datos pertenecientes a un determinado registro, tenemos que tener algo bien clarito, ¿ya? Que los datos deben tener una misma estructura. Deben tener una misma estructura y deben estar, digamos, por así decirlo, en una misma sintaxis, por así decirlo, ¿ya? Les muestro esto. Por ejemplo, acá, aquí en la tabla producto tenemos la columna nombre, la columna precio unitario. Tenemos precio unitario y tenemos el código, ¿ya? Ahora, se refiere a esto, ¿ya? En la columna precio unitario estamos guardando el precio, en este caso, de cuánto vale cada uno de estos mis productos, ¿no? Se supone que esto hace referencia a dinero, ¿no? Por eso tiene un valor numérico. El dato es un número, ¿ya? Pero aquí viene algo interesante. Acá, por ejemplo, acá
Esto tenemos que mantener de una misma estructura. Por ejemplo, acá. Algunas personas le ponen así, le ponen en este caso el prefijo bolivianos, ¿ya? Porque sabemos que está en bolivianos, ¿no ve? Entonces, ojo con esto, por favor. Voy a poner otro registro aquí. Leche, pan, no sé, mantequilla, que puede valer, digamos, 4.50, que puede ser en este caso 4,50, ¿no? Este sería 4.50, ¿no? 4 bolivianos con 50 centavos. Y su código va a ser ese, digamos, ¿no? Aquí. Entonces, acá, esto no puede ser posible. Esto está mal. Ya, esto no es posible. ¿Por qué? Porque tenemos que manejar, y esto es importante que ya, no sé si alguien ha cometido este error, pero si ya lo han cometido, corríjanlo. Tenemos que manejar la misma notación para todos los datos de las columnas, ¿ya? Por ejemplo, acá, esto está mal porque no puedo hacer esto, ¿ya? Si ustedes observan el primer dato de la columna precio unitario, que este dato corresponde a la columna, perdón, a la fila del pan, al producto pan, ¿ya? Tiene el valor numérico, que sería 0,50, y tiene en ese caso el prefijo de bolivianos, que BS para nosotros es bolivianos, ¿no ve? 50, 0,50 bolivianos, ¿no ve o no? Pero los demás datos de esta misma columna no llevan ya este prefijo, solamente lleva el primer dato. Solo lleva el primer dato. Entonces, en este caso, esto estaría mal. ¿Por qué? Porque solamente se cumpliría esta estructura o esta sintaxis para este dato acá, y los demás ya no. Entonces, no puede haber aquello. Tenemos que tener la misma estructura para todos los datos. Debe ser uniforme esto, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado nosotros en esto. Sí, o tenemos que mantener esa parte, ¿ya? Sería peor si le ponemos aquí, digamos, 4.50 dólares, digamos, dólares. Peor todavía. Aquí, si ustedes observan, hay tres diferentes estructuras que está manejando. Tenemos 0.50 bolivianos, aquí con el prefijo BS. Aquí tenemos solamente el número y aquí tenemos la palabra dólares. Entonces, miren, no podemos nosotros así hacer aquí un espagueti, así cualquier cosa, cualquier sintaxis poner. No, tiene que mantenerse una misma, ¿ya? De la misma forma, o sea, así, con la misma estructura debe mantenerse, ¿ya? En otras palabras, si voy a poner el prefijo bolivianos, debe cumplirse para todos. Todos deben tener la misma estructura, ya con el prefijo bolivianos. Entonces, todos deben cumplirse con una misma, ya, para hacer de una forma uniforme. Ahora, si quiero poner dólares, le pongo dólares. Ahora, si no le quiero poner nada, porque yo sé que vendo en bolivianos, es difícil que venda en dólares, lo vendo en bolivianos y se sobreentiende y no quiero poner nada de ahí y solamente le pongo el valor numérico. Entonces, para todos debe cumplirse. No puede ser que un datito agarre y diga, este datito que pongas, ese datito tenga el boliviano, los demás no me importa. No, no hay eso. Es para todos, ¿ya? Para cada columna debe mantenerse eso, por favor. En el nombre no va a haber mucho problema porque aquí no hay ninguna estructura. Nombre es nombre. Paterno también, tal como venga. Materno también. En el 6 también, por ejemplo, podemos cambiar. ¿Qué pasaría si alguien agarra aquí le pone, digamos, PT? Ya indicando que es de Potosí, ¿no? Se pone eso para poder decir que es la extensión de donde le han entregado el carnet de identidad. Pero esto estaría mal, ¿no ve? Porque estaría poniendo esta extensión solamente para este dato perteneciente a este registro. Los demás no tienen, entonces no va. Toda esta columna debe ser uniforme, ¿ya? Si voy a poner la extensión, debe ser la extensión para todos, debo poner, ¿no? Si no voy a poner ninguna extensión, entonces solamente voy a poner el número del carnet, entonces en este caso, ahí sería, ¿sí o no? Entonces, en este caso, jóvenes, sería de esta forma, ¿ya? Hay que poner uniforme esto. Lo mismo con la fecha del nacimiento, ¿ya? Si ustedes observan, nosotros hemos puesto la fecha de nacimiento en el formato año, mes, día, ¿no? Aquí está el año, aquí está el mes y aquí está el día. Ese es el formato estándar. Este es el formato que normalmente manejan las bases de datos. Ya por eso yo lo he puesto así. Pero hay otros formatos también. ¿Qué pasaría si yo aquí abajo le pongo esto, digamos? Le pongo aquí, digamos, aquí le pongo 3 de mayo de 1998, digamos. Ahí está. ¿Qué opinan? ¿Este ya estaría mal, no veo, no? ¿Por qué? Porque no está manteniendo el mismo formato todo esto. Tiene que ser uniforme. No puede ser que esto esté en este formato de año, mes, día y esto esté en un formato más largo y extenso. O que esto esté en formato de barra, aquí con barra, y esto esté con el formato, en este caso, digamos, este esté con guión, este con barra y este en un formato más largo. O que este esté al revés, que este esté en día, digamos, 03, día, mes, año, digamos, 03 guión, 06 guión,
Son diferentes formas. No puede haber esto. Yo sé que la fecha está bien, se representa en varios formatos, pero nosotros tenemos que manejar una estructura uniforme. No puede ser que esté así. No va. Una estructura uniforme. Si yo quiero manejar esta estructura para todos, día, mes, año, o esto, el formato más largo, todos los datos de esta columna deben mantener la misma estructura, ¿ya? En este caso, para la fecha, nosotros hemos puesto el formato año, mes, día, que es el más adecuado, ¿ya? Las bases de datos manejan siempre esa estructura, año, mes, día. Pero lo que les estoy indicando en este momento es que la estructura se respeta para cada dato. Tenemos que mantener eso uniforme, sí o sí. Año, mes, día. Aquí otra vez, digamos, año 1999, digamos, guión y día. Entonces, acabamos de registrar en este mismo, todo está en un mismo formato. Y todos los registros, porque aquí van a estar cientos de registros, tienen que entrar con esta misma estructura. ¿Eh? Aquí. Aquí también, ¿no? En la dirección. En la dirección casi no tanto, ¿no? Pero hay que tratar de mantener un formato similar entre todos, ¿no? Acá es más estricto. En el CI también, en el precio. ¿Dónde más podemos ver esto? En ningún lado, ¿no? En el nombre casi no podemos hacer nada porque el nombre llega tal como es. Aquí la dirección, la dirección, por ejemplo, aquí estamos manejando. Primero estamos poniendo el nombre de la calle o la avenida y luego el número. Cuidado que alguien ponga al revés. Primero me ponga el número y luego me ponga la calle. No estaríamos cambiando de estructura. Tenemos que mantener, en este caso, de forma uniforme, las estructuras o la sintaxis de los diferentes formatos de los datos a insertar de las columnas, ¿ya? Eso es muy importante que hagamos porque si no va a fallar la situación. ¿Se entiende esa parte? Sí, Ya. Entonces, eso hay que tener bien en claro. Hasta aquí está fácil. Hasta aquí estamos cumpliendo una primera etapa importantísima, ¿ya? Hasta aquí estamos cumpliendo una pequeña etapa importante. Ahora, vamos con la siguiente etapa, ¿ya? Vamos a ir, seguimos hablando sobre las tablas. Entre estos atributos que tenemos aquí, hemos identificado a un atributo considerado y llamado atributo primario o llave primaria. Clave también le dicen, superclave, otros le dicen, son diferentes nombres, diferentes autorías. Se le puede decir atributo primario, llave primaria, atributo clave, superclave, así, ¿ya? Le llama. Nosotros le hemos llamado atributo primario, que ya sabemos que el atributo primario es aquel que identifica de manera única a los elementos de una entidad y además este valor no puede repetirse, ¿ya? Cada entidad debe tener identificado sí o sí a su atributo clave, ¿no ve? En la entidad cliente es el CI, en la entidad producto es el código y en la entidad proveedor es el NIT, ¿no ve? Hemos identificado aquello. Ahora, acá en las tablas pasa lo mismo, ¿ya? Aquí, las reglas es la misma. Las entidades tienen un atributo primario. Sí o sí debe tener su atributo primario identificado. Cuando lo pasamos a tablas, lo mismo. Las tablas también deben tener identificado al atributo primario. De la misma manera se identifica, ¿ya? Acá. Este es el atributo primario, ¿no ve? Que hemos identificado aquí. Entonces, acá lo hemos puesto una línea por debajo, lo hemos subrayado para indicar que ese es el atributo primario. Aquí pasa lo mismo. De la misma forma se lo subraya para indicar que ese es el atributo primario. Entonces, las tablas también tienen, ¿ya? También tienen en este caso, también tienen el atributo primario, ¿ya? Identificado. Acá lo ponemos, lo voy a subrayar y ese sería. Y en este caso, dirección sería así y lo subrayamos esto, lo subrayamos y ahí está. Entonces, de la misma forma, aquí tenemos al atributo primario identificado con la misma línea, ¿ya? Entonces, la teoría es la misma. Aquí, la entidad tiene atributos y uno de ellos es el atributo primario. Aquí lo mismo, cada entidad cumple con la misma regla. Aquí, lo mismo, solamente que en vez de entidad, aquí ya son tablas. Las tablas, lo mismo, entre estos atributos, que yo sé que los atributos son columnas ahora, entonces, una de esas columnas debe ser subrayada indicando que es el atributo primario. Aquí el código del CI, aquí me he equivocado, aquí no es la dirección, ¿no? Aquí es el NIT, ¿no? Ahí está. Entonces, de la misma forma se le identifica. Pero ahora vamos a ver el verdadero rol del atributo primario. La teoría, ¿qué dice? La teoría dice que el atributo primario es aquel que identifica de manera única a los registros, a los datos de aquí, a los registros en realidad de esta entidad y no se puede repetir. En otras palabras, este dato va a identificar de manera única a cada cliente. Ya, va a identificar de manera única a cada cliente. Es por eso que este dato no puede repetirse. Por eso nosotros habíamos puesto que el CI es entre todos estos atributos, el CI es el adecuado, ¿no? Porque puede ser que el nombre, varios de todos estos atributos tienen la misma posibilidad de ser considerado el atributo primario.
pero hay que hacer la regla. ¿Por qué no le hemos puesto al nombre? Hemos dicho, porque el nombre sí identifica a los clientes, pero el nombre se repite. Entonces, si el nombre se repite, ya no va a ser, ya no va a identificar de manera única. Puede ser que haya 2, 3, 4 personas con el mismo nombre, entonces van a ser 4. Ya no es único. La idea del atributo primario es que su valor identifique de manera única a un solo registro y a nadie más. Es por eso viene el nombre de identificador. Tiene que identificar de manera única a un solo registro, ¿ya? Por eso no puedes repetir, porque si se repite, ya no identifica solamente a uno, sino se puede ser 2, 3, y eso ya no es único, ¿no ve? Entonces, ese es el criterio del atributo primario. Y aquí pasa lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre lo siguiente. Entonces, cada vez que nosotros vayamos insertando registros, aquí a esta tabla, automáticamente tenemos que verificar que si este es mi atributo primario, este valor no puede repetirse, ¿ya? Pero ¿qué ocurre si el valor se repite? ¿Ya? En este caso ocurre esto, ¿ya? Digamos, viene otra vez Alberto Martínez. Por eso les decía ayer que cuando vos vas a una farmacia, lo primero que te hacen, o a una farmacia, a un supermercado y demás, donde manejen un sistema informático, lo primero que te hacen es pedirte tu carnet o tu NIT para que te puedan buscar en la base de datos. Una vez que te buscan, te dicen, ahí te venden nomás ya, y tu factura ya va a salir a tu nombre. ¿Por qué? Porque tú ya te encuentras registrado. Pero si tú eres nuevo en la tienda, te van a buscar y tu CI no se va a encontrar. Entonces te van a decir, dame tus datos y te registro y después te vendo. Entonces, después de que te registran por única vez, después ya te venden nomás ya, ¿no es cierto? Entonces, el CI se convertiría en el dato bien importante para poder buscarte, ¿no? Pero a ver, la pregunta es, ¿por qué buscan por el carnet? ¿Y por qué no buscan por el nombre? Por el mismo hecho de que el carnet es un dato identificativo. Si yo buscaría con el nombre, voy a encontrar varios resultados. Imagínate que vaya a un supermercado y yo en buscar, en vez de buscarte por el carnet de identidad, te busque por el nombre. A ver, tu nombre, Alberto. Y hablamos de un supermercado, el único en la ciudad, donde va a tener aquí miles de datos. ¿Cuántos resultados tendrá tu búsqueda buscando por el nombre? Cientos de resultados, porque puede haber N Albertos. ¿Sí o no? Entonces, te buscan por el carnet porque saben que el carnet es un dato identificativo y no se repite. Entonces, es cuestión de lógica nada más eso, ¿no? Las bases de datos jóvenes tiene como principio fundamental, aquí vamos a hablar del primer principio ya, es evitar la duplicidad de información. No puede haber datos duplicados. Datos duplicados dentro de una base de datos es completamente, digamos, es pecado, ya no lo puedes hacer. Te va a causar una serie de problemas que después ya no, tu base de datos no va a tener sentido. Porque más adelante, cuando veamos el código, vamos a ver que la base de datos no solamente trata de almacenar información, sino las bases de datos también a través de los datos almacenados pueden sacar información que ayuden a la toma de decisiones. Esa información después se convierte en conocimiento, o sea, es importante, esa información almacenada es conocimiento para la empresa, le sirve de mucho. Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué ocurriría si yo repito ese dato? Por algún motivo alguien me registra por 2 veces, digamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avenida. Me registra 2 veces, 05, uy, va a terminar, eso no importa, aquí tenemos 1996-05-06, ahí está. Me has registrado por segunda vez, entonces aquí ya está encontrando datos duplicados, cosa que no debería haber. Por lo tanto, cuando se registran los datos, tiene que evitarse por completo, en este caso, la duplicidad de información, ¿ya? Pero en este momento, como estamos haciendo a mano todavía, yo debo tener cuidado de que este dato no se repita. Yo debo tener el cuidado. Yo sé que este es el atributo primario y aquí no debe haber ningún dato repetido. Entonces, este registro debería desaparecer. ¿Por qué? Porque este es el duplicado de este, ¿no ve? Entonces, este registro, en otras palabras, no debería insertarse en la tabla, ¿sí o no? No debería insertarse porque está duplicándose. Y en teoría es lo que pasa. En una base de datos real, cuando tú dices que el carnet de identidad va a ser la llave primaria y tú quieres registrar un dato con el mismo carnet, la misma base de datos te rebota. Automáticamente, eso ya vamos a ver cuando hagamos código. La misma base de datos te rebota, dice no puedes insertarlo, no puedes insertarlo. ¿Por qué no puedes insertarlo? Porque se está repitiendo el carnet. ¿Se entiende? Por más que pongas aquí otro dato, puede que alguien me diga, ¿y qué pasa si le pongo aquí, digamos, Alan Mamani, digamos, Quiroz? Y aquí le ponga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí alguien me diga,
Le dicen, pero aquí la base de datos te va a volver a bloquear. Algunos me dijeron esto, pero le dicen aquí el nombre, la patente, es otro, pues es otra persona, no importa. El atributo primario es el CI. Este no es atributo primario. Aquí se puede repetir cualquier dato, puede ser cualquier cosa. Donde no se puede repetir es en esta columna, ¿sí o no? Entonces, si le pones cualquier dato aquí, acá, no importa. Aquí es donde va a verificar. Aquí es donde nosotros tenemos que verificar que no exista la duplicidad, porque en base a este carnet tengo que identificar de manera única. Entonces, automáticamente las bases de datos rebotan esto. Dicen, no puedes registrar, por más que llores, no vas a registrar porque este dato ya está duplicado, ya existe, no puedes registrarlo, ¿ya? Entonces, ese es el rol que juega el atributo primario, es bien importante, el atributo primario va a evitar que los datos se dupliquen y ayuda bastante, porque si encontramos datos duplicados, automáticamente tenemos problemas en la base de datos, ¿ya? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Lo mismo ocurre con la tabla producto. Para cada tabla tiene su atributo primario, ¿no? Sabemos, cada entidad tiene un atributo primario. En la tabla producto tenemos también el atributo primario, que es el código, lo mismo. Si yo registro un producto, digamos aquí CPU, no sé, me voy a inventar, ya les cuesta 1.000 bolivianos, con el mismo código 11A, esto va a rebotar automáticamente. No puede. No puedes registrar no puedes insertar, perdón, este registro a la tabla. ¿Por qué? Porque no puedes insertar este registro porque se está duplicando el código. En un principio, nosotros tenemos que tener cuidado. Ustedes tienen que verificar. Si alguien de ustedes, cuando esté haciendo el ejercicio, el examen o algo, cuando llenen los datos, porque en un principio vamos a hacer más datos con la mano. Eso va a ser en cuadernito o en Word, harán, pero nosotros vamos a preocuparnos por insertar. Todavía no estamos haciendo más datos en la computadora. En la computadora, automáticamente la máquina se encarga de prohibir que entren datos duplicados aquí. Pero en este caso, yo todavía tengo que estar en mi cabeza para verificar si realmente se está duplicando o no la información. Entonces, si alguien en su tarea me pone esto, un dato duplicado aquí, automáticamente reprobado, porque ya saben ustedes que si hay un dato duplicado aquí, no están recordando ni se están cumpliendo con el atributo primario, ¿no? Entonces, mucho ojo, automáticamente veo, esto ya está. O le cambio de código, o en este caso lo borro, ¿ya? En este caso lo pueden cambiar. Pero ¿qué pasa si le pongo aquí 11AA? Ya, este se puede registrar porque este código ya es único, ya no se está repitiendo, ¿no? Mucho cuidado, por favor, cuando hagan eso, por favor. ¿Se entiende, no? Y lo mismo acá, ¿no? Con el NIT. No puede haber. Entonces, las llaves primarias, si se dan cuenta, a ver, la tarea de la llave primaria es fundamental. ¿Cuál es la tarea fundamental de la llave primaria? Es de que me va a evitar de que existan datos duplicados. A ver, tenemos poco tiempo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué problema piensan que ocurriría si tenemos datos duplicados? ¿Habrá algún problema? ¿Afectarán algo? ¿Sí o no? Si digamos no habría llave primaria y se permitiría duplicar datos, ¿nos ocasionará algún problema eso? ¿Qué opinan? ¿O no habrá problemas con datos duplicados? Va a haber súper problemas, ¿no? ¿Qué pasaría si aquí habría dos Albertos? Y cuando yo quiera comprar algo, va a encontrar a los dos con el mismo carnet. ¿Y ahora quién vende? ¿A este o este? ¿Es el mismo o es otro? Aquí en el producto, tengo dos productos duplicados con el mismo código. ¿Ahora qué es? ¿Es PAN o es CPU? Imagínate que le venda un CPU, pero como tiene el mismo código, puede significar que en vez de CPU le he vendido PAN. Entonces va a generar confusión, ¿sí o no? Aquí peor, ¿no? Imagínate que tenga 12 proveedores o 3 proveedores con el mismo NIT. Yo le doy una factura a mi proveedor por alguna compra de productos. ¿Quién se va a descargar? ¿No o no? ¿A quién de los tres pertenece? Peor todavía, me va a causar problemas. Entonces, la llave primaria me va a permitir protegerme de esos aspectos. Justamente el primer aspecto, uno de los primeros pilares fundamentales de las bases de datos es evitar la duplicidad de información. No puede haber registros duplicados, ¿ya? ¿Se entiende, verdad? Hola, hola. Sí, se entiende. Ahora Se vámonos a entiende. un criterio, ya. Vámonos a un criterio, ¿ya? Pero este tiene un pero, ¿ya? La llave primaria, todo ok, todo está perfecto.
todo bien, digamos, pero hay un problemita, ¿ya? Hasta aquí está bien. Si alguno de ustedes quiere buscar información, bibliografía, algunos libros de base de datos, la mayoría de los libros antiguos, por ejemplo, de base de datos, manejan este criterio y está bien. Eso está perfectamente bien, ¿ya? Pero con el tiempo estos libros, esas teorías del manejo de bases de datos relacionales han ido cambiando, ¿ya? Y hay un criterio nuevo que es interesante, que les voy a presentar y para mí es el mejor criterio, ¿ya? Y tiene un porqué, ¿ya? Entonces, hay un criterio antiguo de algunos autores que todavía algunos mantienen esto, dicen, esta es la llave primaria. Ah, ya, perfecto, esta es la llave primaria, y ya está. Pero hay un criterio nuevo que dice, no, no puede ser esta la llave primaria, dice, ¿no? Bueno, sí puede ser, pero no nos conviene que sea la llave primaria este atributo. O sea, un criterio de unos autores nuevos, que yo comparto su criterio también de ellos, y es más fácil la manipulación de bases de datos con este criterio, es de que ellos dicen, ningún atributo identificado del contexto es llave primaria, no nos conviene, ninguno. Pero aquí viene, algunos les responden, pero ¿qué hacemos? Debe haber sí o sí un atributo primario en las entidades identificadas. Entonces, si tú dices que ninguno va a ser, ¿quién va a ser? Entonces, los autores nuevos dicen, no, ninguno va a ser porque yo voy a poner una nueva columna acá, yo voy a inventar, no voy a inventar, sino yo voy a agregar un nuevo atributo aquí que va a ser la llave primaria. Pero yo lo estoy agregando. En otras palabras, los atributos que nacen del contexto, del contexto que hemos estudiado, en este caso de la empresa que hemos estudiado, no va a ser la llave primaria. Por más que el CI tenga la mejor digamos, sea el mejor candidato a hacerlo. Él dice, no nos conviene. Manejamos nosotros nuestra propia llave primaria. Y eso es mejor porque es administrable por nosotros, ¿ya? Y ellos manejan una serie en ese caso, del por qué hacen eso. Y yo los voy a presentar. Hasta aquí está bien, ¿ya? Hay muchos autores que manejan así. Yo no lo manejo así tampoco, ¿no? No me conviene que en este caso, que estos sean las llaves primarias, ¿ya? Y les voy a explicar en la siguiente sesión por qué y vamos a manejar nosotros el segundo criterio, el que les acabo de explicar, que llegamos a lo mismo, solamente que tiene una gran ventaja, que ustedes lo van a ver y ustedes al final me dirán si sí nos conviene manejar este o el otro. Ustedes me dirán cuál de los dos criterios será el más conveniente, ¿ya? Entonces, por favor, nos queda menos de un minuto, lo voy a cortar la sesión, se conectan al mismo enlace, por favor, ¿ya? Para que podamos continuar. Gracias.